Plan creacional de Dios. La creación de Dios se divide en dos grandes partes. La primera, la visible, en donde está el cosmos, el universo, y dentro de este universo, nuestro planeta, con una característica de vida tan especial, única, y como rey de esta creación, el ser humano, nosotros. Por otro lado, tenemos la creación invisible. La Biblia nos habla de arcángeles, querubines, serafines, ángeles, seres que participan del ser de Dios en forma totalmente espiritual y eterna. Al contrario de la creación visible, donde los seres que estamos acá participamos de una dimensión material, por supuesto espiritual también, pero regidos en el espacio y en el tiempo. Vamos a entrar en la creación visible. En esta creación visible tenemos en primer lugar el universo, aparentemente infinito, inmenso, pero sabemos que es una creación de Dios, salido de la mano de Dios. Luego, dentro de este universo, como un punto tan pequeñito, nuestro planeta lleno y rebosante de vida, su vida mineral, la expresión de vida vegetal, la fauna exuberante y los recién llegados que estamos en este planeta, en esta casa que Dios nos ha preparado, pues el ser humano, hombre y mujer creados y salidos de las manos de Dios, de nuestro Creador. Esta creación visible que ha salido de la mano de Dios, hermanos, tiene un plan armónico. Dios ha trazado un plan en donde descubrimos en primer lugar algo muy importante. Todo ha sido creado para el hombre, para el ser humano. Y vamos a descubrir estas 4 armonías que están manifestadas y latentes en esta creación preciosa de Dios. En primer lugar, vamos a descubrir una armonía de este hombre creado por Dios, una armonía con Él, una armonía con Dios. Vamos a descubrir un segundo punto, una armonía con la naturaleza. El ser humano está en armonía con la naturaleza. Una tercera armonía con el hermano y una cuarta armonía consigo mismo. Algo muy importante que hay que considerar cuando hablamos de la creación del ser humano en armonía con Dios es de que Dios nos ha creado por puro derroche de generosidad y de perfección, no porque nos necesitara, sino porque Él quiso, en su infinita voluntad y en su poderío, así también infinito, pues hacer seres que le posean, que disfruten y se gocen de lo que Él es en su esencia. Y decidió hacer seres que tengan la capacidad de poseer al que ni siquiera el universo lo puede contener, pero nosotros sí, nosotros somos así. En el plan de Dios consta que nosotros podamos poseer a Dios. En esta primera armonía del ser humano con Dios vamos a ver 3 aspectos. El primero, el A. Yo estoy en armonía como criatura
con mi Dios si lo veo como creador. La Biblia en el Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 7 nos dice: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Este aliento de vida, este soplo vital, este ruaj, este espíritu, es el que nos convierte a nosotros dentro de la creación en seres totalmente especiales. No somos materia cualquiera. Somos materia, sí, pero con una intervención especialísima de Dios. Materia en la cual Dios coloca, infunde su aliento de vida, su espíritu, y entonces hemos venido a esta existencia, comenzamos a existir. Por tanto, nuestro primer punto, somos criaturas de Dios. Tenemos que reconocerlo a Él como nuestro creador. En este punto B de el ser humano creado en armonía con Dios, se da precisamente cuando nosotros tenemos esta visión correcta de que Dios es nuestro amigo. Dice el libro del Génesis en el versículo 19, y Yahvé Dios formó del suelo a todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Un Dios cercano, un Dios amigo, un Dios que quiere compartir y poner en las manos del hombre todo lo que ha salido de las manos de Él. No es un Dios indiferente, apartado o que muestra su superioridad. No, es un Dios que comparte, que está ahí codo a codo con aquel ser que ha creado, repito, para que lo poseyera, para que se gozara de lo que Dios es. Un Dios amigo, un Dios totalmente en comunicación interna con esa criaturita que ha formado a su imagen y semejanza. El tercer punto de esta armonía del ser humano con Dios se da precisamente cuando lo vemos como Señor. Dice la Biblia en el capítulo 2 del Génesis, versículo 16, y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieses de él, morirás sin remedio. Subrayo la palabra impuso. Solo aquel que tiene autoridad sobre algo o sobre alguien es el que puede imponer. Y Dios, por supuesto, la tiene sobremanera sobre nosotros. Un Dios que dispone que sus criaturas le obedezcan, acaten con las disposiciones que Él cree que son lo mejor para nosotros, que Dios siempre busca lo mejor y nos puso normas, nos puso preceptos para que las cumplamos. Por tanto, estar en armonía con Él implica verlo como nuestro Señor, como aquel que manda, como aquel que dispone, como aquel que es nuestra autoridad y a quien le debemos, pues, la sumisión, la obediencia. Pasamos ahora a la segunda armonía del ser humano en su creación con la naturaleza. La Biblia nos muestra que el plan de Dios que tenía para el hombre en relación con la naturaleza era de que
El ser humano tenía que labrarla, cuidarla y someterla. Son tres aspectos que son muy importantes de considerar para sentirnos nosotros en armonía con esta casita preciosa, con este Edén en el que Dios nos ha puesto. Tenemos que revisar estos tres aspectos. Estoy labrándola, estoy cuidándola, la he sometido positivamente a la naturaleza para mi bien, de acuerdo al plan de Dios. De esta manera me podré sentir en armonía de acuerdo al plan de Dios con la naturaleza. Tercera armonía del ser humano con sus hermanos. El autor del Génesis, del libro del Génesis, para explicar que aquel ser que Dios crea y pone al frente de Adán para que sea su compañero, su compañera, para que este Adán se diera cuenta de que es un ser igual a él, de las mismas características creacionales, con la misma dignidad, con el mismo esplendor, gloria y señorío, utiliza este ropaje literario y saca un hueso del centro del cuerpo humano, me refiero en la altura, en la talla, saca un hueso del centro del cuerpo del ser humano con la intencionalidad de mostrar que el ser humano que va a salir de ahí va a ser igual, no es ni superior ni inferior. Si hubiese cogido un huesito a lo mejor de la parte inferior del pie de Adán, a lo mejor el ser creado de ahí podría haberse sentido inferior. O si cogía un hueso a lo mejor del cráneo de Adán, a lo mejor ese ser podría haberse sentido superior. Por eso este ropaje literario de la costilla, que es ese espacio rellenado con carne, es precioso en la intencionalidad que tiene de mostrar que ese ser que sale de ahí es igual, es idéntico. Y Adán lo capta enseguida. Por eso él exclama, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por tanto, la armonía de Adán para con Eva está expresada en este versículo 23. Le atribuye la misma identidad que él percibe en su ser. Esta es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Esta es varona, es como decir, es mi otro yo frente a mí. Hermanos, yo estoy en armonía con mi hermano si es que lo veo así de esa manera. Esto según el plan que Dios ha tenido en nuestra creación. Y llegamos a la cuarta armonía del ser humano consigo mismo. Hasta el momento hemos visto que Dios toma materia, toma polvo, toma tierra, y a esta materia la forma, interviene especialmente con ella y sopla sobre ella su espíritu, su ruaj, y comienza a existir el ser humano. Pero el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, nos muestran algo mucho más precioso. Un Dios que decide crear al ser humano a imagen y semejanza de Él. Esto es tremendo. Este ser infinito, este ser inmenso, este ser inabarcable, decide hacer seres humanos
a su imagen. Es decir, todo lo que Él es, lo va a plasmar en una criaturita. Pero lo va a plasmar en versión, digo así, palabras mías, en versión de criatura. Pero lo que Él es, eso quiere decir imagen. Si nosotros nos ponemos frente a un espejo, el espejo refleja nuestra imagen. Cuando Dios decide, voy a crear al ser humano a mi imagen, está diciendo, voy a reflejarme en Él, voy a mostrarme en Él. Sí, así es. Por tanto, nosotros vamos a tener lo que tiene Dios, sí, en todo su ser, pero lo vamos a tener en semejanza, es decir, en proporción pequeña de criaturas. Aquí podemos ver estas dos partes, las dos características, digamos así, imagen y semejanza. Imagen como que tenemos todo lo que tiene Dios y semejanza que lo tenemos en proporción. En esa dimensión de criaturas, de lo que somos, ¿no? Criaturas que se nos ha dado esta dimensión de espacio-tiempo, pues en esta dimensión espacio-temporal vivimos ese ser precioso que Dios nos ha dado de ser su imagen. Por eso el Salmo 8 estalla, ¿no? El Salmo 8 es precioso cuando nos dice en el versículo 6, apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste Señor de las obras de tus manos. Por tanto, hermano, ¿qué significa tener armonía conmigo mismo? Pues significa vivir esta realidad creacional. Vivir mi realidad. Yo soy imagen y semejanza de un Dios, ¿sí?, que me ha coronado y me ha dado ese esplendor y esa gloria de ser su imagen. Y que lo vivo aquí, en esta dimensión, en pequeñito como criatura, pero tengo que vivirlo en forma preciosa, glorificando a mi Creador y al mismo tiempo siendo Señor de toda esta creación que Él ha puesto bajo mis pies. Armonía conmigo mismo como criatura hecha a imagen y semejanza del Altísimo. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de esta creación de Dios, la creación invisible. Por supuesto, aclaro que es invisible a nosotros, es invisible para nosotros que pertenecemos y nos movemos en una creación visible cuyas características no nos permiten visualizar aquellos seres que son puramente espíritu. En este sentido, hablamos de una creación invisible a nuestra realidad espacio-temporal, pero tan cierta, tan real como es la nuestra, es precisamente esta creación invisible. La Biblia, la Sagrada Escritura, nos muestra que Dios tiene a su servicio seres que participan de su ser, de una característica de su ser, en cuanto a que son puro espíritu. La Biblia habla de arcángeles, querubines, serafines y ángeles. La Biblia nos da datos de que ellos están ordenados en tronos, en dominaciones, en potestades. Para entenderlo,
Vamos a hacer una comparación con lo que es la milicia terrena, ¿no? Los ejércitos tienen sus jerarquías para poder regular la disciplina y el orden que siempre está ordenado y subordinado según el grado de jerarquía. Esto también sucede en la creación invisible, está jerarquizada y, por ejemplo, los arcángeles son los de mayor rango. Los querubines son de rango menor a los arcángeles. Los serafines son de rango menor a los serafines, a los querubines, perdón, y los ángeles son de menor jerarquía que los serafines. Y esto es importante de descubrirlo y conocerlo porque vamos a ver más adelante eh, la relación que existe entre esta creación invisible y nuestra creación visible. Vamos a ver cómo interactúan las dos. Por supuesto, en el plan de Dios, sabemos que Dios ha designado a estos seres, por ejemplo, a los ángeles, el ángel custodio, el ángel de la guarda, los ha designado para que estén a nuestro lado, para que nos cuiden, para que nos protejan. Entonces son seres que están en la presencia de Él directamente, pero que también están en esta dimensión espacio-temporal, en la nuestra, ayudándonos, inspirándonos, protegiéndonos, acercándonos la presencia de Dios, comunicándonos también sus designios, están a nuestro lado. Esta realidad preciosa de la creación invisible vamos a irla descubriendo y vamos a ver cómo influye con nuestra realidad espacio-temporal. Como estábamos diciendo, los arcángeles son seres que están al servicio de Dios y que son de mayor rango, de mayor jerarquía que cualquier otros. Y un arcángel tiene miles y miles de querubines a su servicio. Y cada uno de estos querubines tiene miles y miles de serafines a su servicio. Y cada uno de estos serafines tiene miles y miles de ángeles a su servicio y bajo sus órdenes. Por tanto, un arcángel, podemos imaginarnos cuántos subalternos tiene. Bien, pero ahora la Biblia nos da un dato muy importante. Un arcángel llamado Luzbel, explico primero el nombre de este arcángel Luzbel. Su nombre designa un atributo de Dios. Dios les puso nombre y en cada uno de ellos quiso mostrar un atributo de su ser. A Luzbel le tocó mostrar el atributo de la luz, el esplendor de Dios. Por eso la Biblia lo conoce como el hijo de la aurora. Hace referencia a la aurora en el sentido de la luz. Y también lo llama lucero, todo lo referente a la luz. Pero resulta que este Luzbel, este arcángel que reflejaba la luz de Dios, el arcángel más bello, dice la Biblia, el arcángel más bello, más esplendoroso, decide un día rebelarse contra Dios. Es decir, le dice a Dios literalmente, no te sirvo. Aquí el libro del profeta Isaías, haciendo una alocución a lo que sería la caída de un rey de Babilonia, nos muestra cómo fue la caída de este arcángel rebelado. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón,
Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya el Sheol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. El terrible error que cometió Luzbel es pensar que la luz que estaba reflejando y que la recibía de Dios, pensó que era de él. Y en ese error incurre atribuyéndose algo que era ajeno. La luz que él reflejaba no era suya, la recibía de otro, pero él se la atribuye como algo propio. Y decide, pues, pensarse o sentirse autosuficiente. ¿Para qué le voy a servir a Dios si tengo y si soy radiante? ¿Para qué necesito a Dios? Tremendo error. Y después de haber sido el arcángel más bello, el arcángel que reflejaba la luz, termina por convertirse en todo lo contrario a lo que es la luz. Porque así le pasa a todo aquel que se opone a Dios. De arcángel de luz termina en ser un arcángel de tinieblas. Y eso es lo que significa su nombre, que después tomará después de su rebelión, Lucifer, Satanás, diablo, en cualquiera de las traducciones. Y Dios tiene que hacer un espacio, por así decirlo, para ubicar a este ángel rebelde, ubicarlo a él y a todos sus seguidores, porque detrás de él, como lo vamos a ver más adelante, detrás de él se revelan todos sus súbditos. Dios tiene que inventar el famoso Sheol, del que nos habla la Biblia, o también traducido como el lago de fuego, el infierno. Un espacio, un agujero negro, por así decirlo, en donde Dios no va a hacer sentir su presencia ni su subsistencia para con todo lo creado. Dios la va a retirar. Un vacío existencial, unas tinieblas donde Dios no se lo puede percibir. Ese es el Sheol. Y ahí es donde fue precipitado precisamente Lucifer, Satanás. Porque Dios hasta el último respeta la libertad en la que ha creado a cada ser que ha salido de sus manos. Dios no forza nunca. Si Él no quiso estar entre los arcángeles, si Él no quiso estar entre la luz, pues fue precipitado al agujero negro, al Sheol, para que ahí exista, a lo mejor, en cumpliendo su deseo de no servirle a Dios. Dios respeta la libertad. Y es así como surge entonces en el plan de Dios, surge esta existencia de este lugar donde va a ir Satanás y sus seguidores. Aclaro algo aquí. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Luzbel. ¿Quién hizo a Satanás? Se hizo él mismo. Luzbel se convirtió en Satanás por el mal uso de su libertad, de su libre albedrío. Él mismo se convirtió en un arcángel de tinieblas. Ese arcángel de tinieblas no salió del ser de Dios. Es la putrefacción, la corrupción del bien. Tengámoslo en cuenta esto en este curso, pues es muy importante darnos cuenta más adelante de dónde proviene la maldad, de dónde proviene lo terrible del pecado.
Habiendo sido puesto Satanás en el Sheol, en el infierno, él con todos sus seguidores, ángeles rebeldes que no quieren estar en la presencia de Dios sirviéndole, vemos como el libro del Apocalipsis nos dice que este arcángel revelado, con su cola, o sea, con todos sus súbditos, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Es una expresión para indicar la cantidad de, de seres espirituales, de ángeles en este caso, que se rebelaron junto con su jefe, en este caso Luzbel o Lucifer. Se revela un tercio de las estrellas del cielo, o sea, son muchísimos, y se precipitan sobre la tierra. En la tierra, lo hemos estado viendo que aquí el ser humano en la tierra estaba creado a imagen y semejanza del Señor y viviendo en ese plan armónico, en sus cuatro armonías, estaba la cosa llevándose adelante de forma maravillosa según los planes de Dios, pero viene este enemigo de Dios y se va a precipitar sobre la tierra. ¿Para qué? Con una sola macabra intención, pues vengarse de Dios. Satanás considera que tiene que vengarse de Dios. Y como no puede hacerlo en forma directa porque el arcángel San Miguel lo venció, la palabra Miguel designa otro atributo de Dios. Miguel significa ¿quién como Dios? Miguel está mostrando el poderío de Dios. Entonces es un arcángel pues que venció a Satanás en su rebelión y precisamente lo expulsó de la luz del cielo y lo precipitó al infierno. Viéndose vencido y no pudiendo vengarse contra Dios directamente porque Miguel lo pone en su sitio, entonces va a tomar la infeliz tarea de ¿qué? De vengarse de Dios, pero en las criaturas que Dios más ama, que somos precisamente tú y yo, los seres humanos. Satanás viene a este mundo armado con un arma poderosísima para destruir ese plan en el que el hombre estaba respondiendo a Dios. Ese plan, como lo hemos visto, en donde el hombre vivía en armonía con su Creador, considerando como su amigo, como su Señor, le obedecía en todo, estaba en armonía con sus hermanos, con la naturaleza y consigo mismo. A Satanás no le gusta esto y quiere que el hombre se rebele, igual que él lo ha hecho, y va a venir armado con la tentación, que es una mentira camuflada, con el objetivo de que el hombre se declare autosuficiente y no le obedezca a Dios, y termine diciéndole como él, no te sirvo, soy Señor de mí mismo. Y para esto Satanás viene a desarrollar con el hombre una tentación, y recordemos aquí que esta tentación, que es una mentira camuflada, no es cualquier cosa, es hecha con la sutileza, yo diría con la inteligencia y sabiduría de un arcángel, porque a pesar de que Satanás es un arcángel caído, no por eso perdió sus atributos, todo lo de su ser de arcángel, no los ha perdido, solo que ahora los utiliza para la maldad. Entonces, la tentación no es cualquier cosa, es una mentira camuflada, escondida, con la apariencia de un bien. Por eso es que nos explicamos cómo un ser que estaba en armonía con Dios, en el plan
que ya acabamos de explicar, cómo es que cae, cómo es que se deja engañar, cómo es que es enredado por esta mentira. Repito, es porque esta mentira viene bien camuflada, inteligentemente diseñada para hacerlo caer al ser humano. La tentación satánica va a desplegarse en el corazón de Adán y de Eva, tratando de hacer de que los dos desconfíen de Dios. No puede Satanás acercarse en forma directa y decirle, ¿sabes qué? Adán y Eva, miren, no le crean a Dios. Simplemente Adán y Eva, que estaban en la presencia de Dios y que lo conocían muy bien, pues lo rechazaban inmediatamente al tentador. Por eso es que el mal, Satanás se acerca sutilmente presentando su maldad, pero presentándola con un ropaje de bien, con una apariencia de bien. Satanás les propone crecer, Satanás les propone ciencia, sabiduría. Se te abrirán los ojos, serás como Dios. Este es un punto que en el ser humano está latente. Dios ha puesto dentro de nosotros una interioridad que clama eternidad, que clama por el eterno, que clama por ser más y que no se conforma con nada de este mundo. Y es precisamente este es el espacio que utiliza Satanás. Esa sed que tenemos de lo eterno, de lo divino, de querer ser más. Porque tenemos esas entrañas, Dios puso eso en nuestra interioridad. Por eso es que la maldad está camuflada, pero con esa apariencia de sabiduría, de bien, de lograr crecimiento, incluso absoluto, grande, enorme. Cuando Eva medita esto, no encuentra maldad ahí, lo encuentra como algo bueno. Yo voy a crecer, voy a hacer más, se me van a abrir los ojos, en fin, a saber muchas más cosas. Y entonces ella, ofuscada por el veneno satánico, accede, sin darse cuenta que al acceder a aquello, estaba despreciando a su Señor, a su amigo, a su Creador. Y estaba poniendo como director, diríamos así, director espiritual, lo estaba poniendo al mismo Satanás. Y bueno, algunos me han preguntado por qué primero cae la mujer y no cae directamente Adán. Bueno, algunos especulan que es un lenguaje netamente machista y que por eso primero cae la mujer y finalmente caerá después el hombre. Pero recordemos que el Papa dice que la mujer tiene un rol muy importante en la realidad humana. Invadir este mundo con la ternura, con la sutileza, con la delicadeza. Él habla muchísimo de la ternura femenina, que quiere que esté desarrollada incluso en los ámbitos más íntimos de nuestra fe. Es esta sutileza, esta perspicacia, este ámbito psicológico propio dado a la mujer, el que el mal va a ver propicio para ahí asentar su mentira, su apariencia de bien, y que supuestamente la mujer le va a secundar en esa curiosidad, en ese descubrimiento, en ese proveerse, va a ser precisamente
el caldo de cultivo, diríamos así, en una expresión, el caldo de cultivo propicio, ¿para qué? Para que se dé precisamente y germine y se desarrolle su maldad. La mujer quiere avanzar, ¿sí? Quiere avanzar más y lo hace. Y al hacerlo, Satanás sabe que va a destruir también al hombre. ¿Por qué? Porque está en complementación con él. En el corazón del hombre está la voz de la mujer, está la ayuda de la mujer, está la ternura de la mujer. Lo que viene de ella, él lo recibe. Y ese es el camino que Satanás utilizó para meter el peor de los venenos. Los pasos de una tentación satánica son tres: figura, diálogo y finalmente ocasión de pecado. En el primer paso, Satanás trata de llamar nuestra atención. Una vez que lo logra, puede ser con objetos, puede ser con personas, con circunstancias. Una vez que nos logra llamar la atención, pasa a un segundo plano, a un segundo paso, y precisamente es el paso más terrible, donde Satanás intentará hacernos dialogar con él. El Papa Francisco dice: nunca se dialoga con una tentación. El momento en que nos disponemos a dialogar o a dar explicaciones con una tentación, con una sugerencia satánica en nuestro interior, estamos perdidos. Satanás nos va a engañar, como lo estamos viendo, y su inteligencia nos nubilará y terminaremos perdiendo. Él intentará hacernos abrir los ojos en el sentido de que hay ciertos derechos que estamos desperdiciando y que debemos tomar posesión de ellos, como una especie de abogadillo que intenta que nosotros reaccionemos, de que estamos mal, de que hay cosas que nos estamos perdiendo. Pero esto es para simplemente hacernos dialogar, meternos cada vez más en sus tentáculos. Una vez que nos convence de eso, y déjeme decirle, este paso a Satanás le puede costar años, lo puede desarrollar en años. Una vez que lo logra, ya solamente pasaríamos al tercer punto, solamente espera ya una ocasión propicia donde aquello en lo que ya estamos convencidos, pues se realice. Por eso veremos más adelante cómo, lo sabemos en el Evangelio, ¿no? Cómo Jesús nos advierte de evitar las ocasiones de pecado. Si tu mano, aquello de si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu pie, etcétera. Es porque el Señor sabe que cómo va desarrollando Satanás paulatinamente estos pasos hasta lograr su, su objetivo, su terrible objetivo. Y asoma algo terrible en la existencia del ser humano. Asoma el pecado, que es precisamente un decirle no a Dios, un desconfiar de su amor, de su misericordia, desconfiar de su autoridad, de su amistad. Y asoma un ser humano que se declara autosuficiente, independiente de toda autoridad frente a su Creador y a su Señor.
asoma un ser humano que no quiere depender de nadie. Lo que ha pasado es que esa soberbia satánica ha pasado al corazón del hombre. Terrible la realidad de esta desviación. La palabra pecado precisamente quiere decir esto, significa eso, una desviación. El hombre se ha desviado del plan que Dios le había propuesto. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido que andaba con ella, quien también comió. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, la Biblia nos muestra lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer anuncio de salvación que Dios lanza después de la caída del ser humano en pecado. El texto dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Es un diálogo entre Dios, Adán y las serpientes, Satanás. Aquí se habla de dos descendencias. La descendencia de Satanás, es decir, Lucifer y todos sus secuaces, todos los espíritus revelados que están detrás de él. Y también se habla de la descendencia de la humanidad, que está precisamente detrás de Eva, de su linaje. El plan de Dios va a ser que de el linaje de Eva, de la descendencia de ella, un descendiente de Eva sea el que se levante, ¿no? Y pise la cabeza a Satanás. Quiere decir, el ser humano va a ser capaz, con mi plan, de levantarse y no hacerle caso a Satanás. No obedecerle. Ahora el hombre ha caído y le ha obedecido y se ha ido detrás de él. Pero el plan de Dios va a ser que el ser humano, por más pequeño que sea, se levante y ya definitivamente no le haga caso a Satanás y lo venza, lo aniquile con su indiferencia, le aplaste la cabeza, lo destruya, le diga: no te sirvo, Satanás, yo sirvo a mi Dios. En este anuncio ya se ve prefigurado, ¿sí?, que en la descendencia de este pueblo, del pueblo de Dios, está la nueva Eva, está María, la nueva mujer, la mujer con mayúsculas, así como la llama el Señor en el Evangelio en muchas partes, ¿no? Mujer. Y nosotros sabemos que el descendiente de ella, de la mujer, es Jesús. Jesús va a ser el que se levante y como hombre le aplaste la cabeza, le diga a Satanás: no te sirvo, no tentarás al Señor tu Dios, como lo recordamos en el Evangelio. Entonces, miremos cómo en este protoevangelio está ya prefigurado todo el diseño de un plan que Dios va a trazar, va a llevar adelante, ¿sí?, para rescatar a aquellos seres que, creados a su imagen y semejanza, pero por envidia del demonio, fueron sacados de su presencia, perdiendo de esta manera a Dios, ¿sí? Pero Dios, con su infinita misericordia, se compadece, se enternece, mueve sus entrañas, y ahí que les pone ya de aviso, ¿sí?, les manifiesta este plan, el contenido de este plan maravilloso. Vamos a revisar a continuación el contenido de la sentencia que Dios pronuncia después de este suceso que ha cometido Adán. Lo primero que hace es
maldecir a Lucifer. Notemos que es la maldición a Lucifer, no al animalito que nosotros conocemos como culebra o como serpiente. Este personaje es un personaje literario. El que es maldecido es precisamente Satanás por su obra satánica, por su obra, diríamos, maligna que hizo con el ser humano. Luego vemos que el Señor anuncia las consecuencias de sus acciones, de su pecado, en este caso a la persona de la mujer. ¿Qué es lo que se va a dañar en la mujer? En que ella va más a sufrir, en que su afectividad, que antes era una afectividad de complementación para con el varón, para con su compañero, ahora esa afectividad se va a desarrollar en forma dependiente, en forma de sumisión, y el otro, el varón, va a tratar de dominar a la mujer. No es que Dios haga esto porque Eva ha hecho caer en pecado a Adán. No, Dios lo que está es advirtiendo, anunciando lo que ha sucedido después del pecado. Vemos también que le anuncia que va a haber sufrimiento corporal en los embarazos. El cuerpo de la mujer pertenece a una naturaleza que antes del pecado estaba al servicio del ser humano, en todos sus planes, en todo. Después de que el hombre se rebela y rechaza a su creador, la naturaleza lo que va a hacer es rebelarse contra este ser humano, que no quiere servirle a su creador. Y por eso entonces el sufrimiento, el dolor, ¿sí?, que viene como consecuencia, digamos, de esta resistencia de la naturaleza al servicio de un hombre que está rebelde frente a Dios. Luego el varón al hombre le advierte que su trabajo va a ser totalmente esforzado. Si bien es cierto, antes del pecado Adán sí trabajaba, tenía que labrar, cuidar, someter la tierra, sus leyes naturales, pero ahora el trabajo va a ser esforzado. El Señor le advierte que tú tratarás de sacar el pan de los campos, pero Él te va a dar, ¿qué cosa? Pinos y abrojos. El trabajo va a ser totalmente esforzado para Adán porque la naturaleza se ha rebelado contra él. Él se rebeló contra Dios, la naturaleza se rebela contra él y eso es lo que le está advirtiendo el Señor. Mira lo que hiciste. Se acabó el Edén para Adán y Eva. Es decir, esa naturaleza que estaba presta a servirle en todas sus necesidades y a proveerle de todo, de su alimento, de su habitar, ahora tiene una naturaleza adversa, de la cual incluso tiene que cuidarse. Una naturaleza que, como dirá más adelante San Pablo, gime con dolores de parto y busca liberarse de esa esclavitud a la que ha sido sometida por el pecado del hombre. Se acabó el Edén maravilloso que Dios había trazado para el ser que creó a su imagen y semejanza. El pecado del ser humano contra su Dios va a golpear en estas 4 áreas. Va a crear una desarmonía con Dios, va a crear también una desarmonía con la naturaleza, va a romper también la armonía con sus hermanos y va a desarmar, por supuesto, esa integridad consigo mismo. El ser humano va a verse golpeado en su interioridad, una desarmonía consigo mismo. La primera, desarmonía con Dios. Lógicamente, lo que pretendía Satanás era precisamente romper esta armonía que tenía Adán, que tenía Eva con Dios.
y va precisamente a causar lo contrario. Esto es lo propio del pecado. La consecuencia, diríamos, más nefasta, más terrible que produce en el ser humano. El ser humano pierde la visión correcta de Dios dentro de él. Antes del pecado, si lo consideraba como su creador, como su amigo, como su Señor, después del pecado ahora comienza a divagar, comienza a tener ideas totalmente equivocadas, lo cree como un ser supuesto, un ser fundante, un rival superior que está fuera de él, un dominador autoritario, etcétera, etcétera. Ideas falsas concepciones que el ser humano tiene ahora de un Dios que no conoce, de un Dios que aparentemente está lejos de él. La segunda consecuencia del pecado es que el hombre pierde la armonía con la naturaleza. El ser humano pierde el sentido de la labranza, cuidado y sometimiento a la naturaleza y se convierte en su explotador y destructor. Yo aquí solamente cito algunas de las terribles consecuencias de que el hombre sin Dios ha comenzado a dañar la casita donde Dios le dio. Este Edén que, si bien es cierto, se volvió rebelde contra el hombre también lo que ha hecho es lo mismo, destruirla, ¿sí? Y ya vemos las consecuencias terribles que se están generando en todo el cosmos. La tercera desarmonía es precisamente con sus hermanos. El hombre ya no se siente un ser semejante a su hermano, sino que ahora lo siente como rival, ya no lo ve como su compañero, ahora lo ve como su enemigo, peormente con ser su complemento. Se puede hablar de un mal necesario, muchas de las veces dentro del mismo matrimonio. Es decir, se ha trastocado totalmente el plan original de Dios y ya el que está al frente ya no es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sino que ahora es un enemigo, un rival, ¿sí? Alguien que a lo mejor se tolera por necesidad, entre comillas, pero se ha originado en la relación con el hermano la violencia, el odio, la enemistad, la indiferencia, el crimen. Caín mata a Abel. Terrible ese apartado de Caín cuando Dios se acerca le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él todavía osadamente responde: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Hoy también Dios nos pregunta, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Intentemos darle una respuesta. Cuarta desarmonía, desarmonía consigo mismo. El ser humano pierde el señorío de sí mismo, haciéndose esclavo de sus pasiones, mancillando su imagen y semejanza con Dios, mancillando su gloria, su esplendor y dignidad de Hijo de Dios y Señor de la creación. Vemos a un Adán que se esconde cuando Dios lo llama. Vemos a un Adán que se refugia en el odio y en el resentimiento. Vemos a un Adán con traumas, con miedos. Vemos a un Adán con temores. Vemos a un Adán que se explota a sí mismo y se destruye, se autodestruye. Y frente a esta terrible realidad del ser humano que ha perdido a Dios para siempre, que ha perdido su amistad
con sus hermanos, que ha perdido la armonía con la naturaleza y que ha perdido el control de sí mismo. Vamos a ver en adelante cómo Dios va dando estos pasos, va a dar unos pasos para poner en marcha ya definitivamente con ese plan que ya había anunciado en Génesis 3:15. Y vamos a entrar en un primer punto, el primer punto que es precisamente Dios va a tomar siempre la iniciativa y va a comenzar a desarrollar, a crear un pueblo con el cual va a tratar de hacer su alianza, ¿no? Va a hacer su alianza, va a convocarlo, a traerlo así, hacia Dios, hacia Él, y va a poner los medios necesarios para que este hombre nuevamente comience a obedecerle y tenga los medios, repito, necesarios para hacerlo. En un segundo punto tendremos la aparición en la descendencia de la humanidad de una mujer especial, la mujer con mayúsculas, María, la nueva Eva, ¿sí? Y de la cual pues precisamente nacerá el hombre que aplaste la cabeza a Satanás. Un tercer punto, la celebración de la nueva y definitiva alianza, la que va a durar para toda la eternidad, hecha precisamente con el Cordero de Dios, con el sacrificio que va a ser el Cordero de Dios de su vida. Y un cuarto paso donde Dios definitivamente va a devolver la presencia que el hombre había perdido en el acontecimiento especial de Pentecostés, donde se termina la desnudez del ser humano. Y finalmente, ya después de Pentecostés, tenemos pues al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia, que va a caminar ya bajo el influjo, bajo la presencia, la dirección de ese Dios que ahora va a vivir ya dentro del ser humano. El primer paso que Dios va a realizar para traer su plan de salvación a este mundo y salvar al hombre de su pecado va a ser precisamente la creación de un pueblo suyo. Dios se va a formar un pueblo a partir de Abraham y sus descendientes. Abraham que engendró a Isaac, Isaac que engendró a Jacob, Jacob que con sus 12 hijos formó precisamente el pueblo que más tarde Dios lo va a llamar Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Con este nuevo pueblo conformado, Dios va a pretender hacer una alianza, es decir, un contrato. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Vamos a ponernos de acuerdo en esto y si es que lo cumples, yo seré tu Dios y tú serás el pueblo de mi corazón. Y esa alianza se realiza con toda una ceremonia. Dios, a través del caudillo que estaba liderando en ese momento al pueblo, Moisés, le va a entregar en sus manos, le va a entregar las famosas tablas de la ley, donde estaban escritos los 10 mandamientos, los 10 puntos con los que Dios entra en convenio con el pueblo. Recibidos estos 10 mandamientos, el pueblo decide, haremos lo que Dios nos pide, o sea, entra en alianza y comienza Dios ya a tener un pueblo que lo va a seguir, que le va a obedecer, y este va a ser el primer paso que ya Dios diera para nuevamente atraer a todos los hombres hacia sí. Pero ¿qué sucedía si una persona, un miembro de este pueblo, no podía cumplir con la alianza? Fallaba en el cumplimiento de cualquiera de estos 10 preceptos que Dios le había impuesto. Pues el medio a través del cual este hombre que había fallado, que había pecado, que había transgredido la ley del Señor,
El medio para poder volver a la armonía con Dios, a sentirse pertenencia del pueblo sagrado, el medio por el cual podía hacerlo era el sacrificio. Asoma esto en la relación del hombre con Dios, asoma este medio sustitutivo del sacrificio. El ser humano que pecaba, el miembro de este pueblo de Israel que pecaba, tenía que llevar una víctima, ¿sí? Una víctima que va a pagar por él. Una víctima que va a ofrecer precisamente su vida. El sacrificio consistía en ofrecer la vida de un animalito por la expiación de los pecados, de las transgresiones contra la ley. Y según el pecado, pues habían disposiciones de los animales que se tenía que ofrecer. Normalmente era el cordero, también habían los bueyes, los terneros, o también habían ofrecimientos de flores, de flor de harina, de frutos, etc. El ritual que el sacerdote o sumo sacerdote en el Antiguo Testamento hacía con la víctima, en este caso el cordero, para que pueda expiar los pecados y aquel oferente pueda entrar en comunión nuevamente con Dios, con su pueblo, era muy complejo. Dios había dado órdenes precisas para que se realizara este ritual. Resumidamente, los elementos más importantes son precisamente que el animal tenía que ser partido en dos partes. La primera parte se la ofrecía en holocausto al Señor, se la quemaba en el altar. La idea era de que suba a Dios. La otra parte del animal se la preparaba. Se preparaba la carne y se había previamente, o el momento de la muerte de la víctima, se había reunido su sangre, y entonces estos dos elementos de la carne y la sangre, el oferente tenía que comerlos, comer y beber la carne del cordero y dejarse empapar de su sangre. Estos eran los elementos principales para que ese sacrificio, diríamos, de expiación, le valga a aquel oferente y el otro, en verdad, reciba una purificación legal y se sienta nuevamente en armonía con su Dios. Esto era lo que se realizaba, este es el trasfondo, diríamos, del sacrificio que se realizaba en el pueblo de Israel. Dice la Biblia que no hay nada más ingrato que el corazón del ser humano. Después de que Israel tenía como medio para volver a la alianza con su Dios, un medio de expiación, un remedio, diríamos así, para poder volver a la amistad con Dios, que era el sacrificio expiatorio. Notemos que Dios en el Antiguo Testamento se cansa de recibir estos sacrificios en los altares que se ofrecía ahí en Jerusalén. Se cansa, ¿por qué? Porque los sacrificios se los hacían ya en forma externa, totalmente desarraigados de la vivencia espiritual. Dios a través de los profetas llegó a quejarse y decir: me dan asco esos sacrificios que me presentan. Tus sacrificios siempre están en mi presencia, pero ya no quiero esos sacrificios. No soporto el olor a grasa y a carne quemada. ¿Por qué llegó Dios, después de Él mismo instituir esto, llegar a rechazarlo? Repito, porque el corazón ingrato del ser humano comenzó a pecar sin más y sin más, y luego del pecado pues simplemente llevaba el animal, presentaba el sacrificio y ya estaba, y volvía a pecar. Su corazón está lejos de mí, dijo el Señor.
Por eso es que Dios va a seguir su plan, y vamos a entrar al segundo punto. Dios va a seguir con su plan de salvación y definitivamente va a ser que aparezca en este pueblo de Israel la mujer, la nueva Eva, María. Y lo vemos aquí en el texto de Lucas 1, versículos 26 al 38, la Anunciación. Vemos que el Señor se va a dirigir a una doncellita que, según los historiadores bíblicos, dicen que no tendría más de 15 y 16 años. Se va a dirigir hacia ella, con ella ha hecho una intervención especial, previniéndola de las consecuencias del pecado, de este pecado de Adán y Eva, el pecado original. Y con ella va a ser esa excepción de que van a ser precisamente en gracia. Es decir, van a ser en la presencia de Dios, no en la ausencia de Dios como nacemos todos los seres humanos. Ella va a ser, por los méritos a lo que va a ser más adelante, Madre de Dios, Madre del Hijo de Dios, va a ser prevenida de esta ausencia de Dios. Ella va a nacer en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el ángel, en cuanto llega ante ella, la saluda y le dice, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, que quiere decir, el Señor y tú están entendiéndose, están compenetrándose, ¿sí? No se acerca el ángel a una mujer cualquiera, no, se acerca a una mujer que ha sido preparada, que está viviendo la visión total de Dios y que es invitada a entrar en este plan maravilloso de redención del género humano. Podemos imaginar la alegría inmensa que experimentaría el corazón de María Santísima al recibir este anuncio de parte del arcángel Gabriel, y ser invitada a formar parte del plan maravilloso de salvación de Dios. Digo, imaginémonos la alegría que habrá sentido su corazón, porque muchas mujeres hubiesen querido estar en su lugar, porque en Israel, recordemos, había una expectativa tremenda por el Mesías. El Mesías que ya había sido anunciado por los profetas, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántas mujeres no tendrían esa expectativa de ser elegidas para la madre del Señor, para la madre del Mesías, del prometido? ¿Cómo habrá experimentado María en este instante el de que yo he sido elegida para esto? Pero había una preocupación en el corazón de María. ¿Cómo será esto? Puesto que ella había decidido consagrarse enteramente a Dios. Y si el Mesías tenía que venir nacido de una mujer, ¿cómo iba a ser esto? Si ella quería vivir, ella que estaba viviendo en la presencia de Dios, quería vivir ese grito de solo Dios, su virginidad intacta, purísima. Pues el ángel se lo explica. El ángel va explicándole que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Y hará que tú, en tu vientre, recibas al Hijo de Dios. Esto precisamente explica a María la forma como va a ser madre, y lógicamente María pues va a decir su sí que va a traer y va a cambiar la historia del género humano para siempre. Enterándose de que va a ser esposa del Espíritu Santo y de que la esterilidad de su prima Isabel no era ningún obstáculo para Dios, que Dios quería desplegar sobre ella también su poder, su fecundidad, María va a pronunciar ese sí, ese fiat de María, que precisamente con este sí de María, va a empezar ya definitivamente
a estar con nosotros el Dios Salvador, el Dios que tiene infinita misericordia de los más pequeños. Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Al término de estas palabras de María es cuando se realiza la acción, se realiza la encarnación definitiva de el Hijo de Dios en sus purísimas entrañas. Y a Dios por primera vez va a contemplarse en una criatura. El Padre va a echar su mirada fecunda sobre una criatura y desde ahí el Hijo de Dios va a comenzar a explicar lo que es Dios, lo que es el Padre, pero ya desde el seno de María, ya como una criatura, como un hombre que comienza a decirle a Dios lo que Él es, como un hijo que va a comenzar a explicarle al mundo entero lo que Dios es. Esa palabra explicativa, esa palabra, ese verbo de Dios va a comenzar a hacer lo que Él hace en su gloria desde el vientre de María. Precioso este misterio de la encarnación que se realiza, digo, en el instante mismo en que María pronuncia su sí a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y definitivamente el descendiente de la mujer ya está con nosotros. Como lo llamaron los profetas, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que nos va a acompañar en este peregrinar, en esta dimensión espacio-temporal, ya está con nosotros. Recordemos que un dato precioso en la vida de Jesucristo entre nosotros es que en su hogar permaneció 30 años. El Hijo de Dios permaneció oculto 30 años en su hogar sencillo y humilde de Nazaret. Esto digo, lo destaco porque hoy día el mal se ha ensanchado en dañar nuestras familias. ¿Y cómo debemos rescatar esta lección, este mensaje, llamémoslo así, subliminal que está precisamente en la vida de Cristo Jesús, ¿no? 30 años en una vida oculta, sencilla y humilde en el hogar con su madre y con su padre representativo José. 30 años. Dios nos está gritando ahí, Jesús nos está gritando la importancia del hogar, ¿no? La importancia de la familia, la importancia de que el ser humano sea formado, ¿no? En su madurez biológica, en su madurez psíquica, en su madurez afectiva, para que de ahí sí se lance al servicio de sus semejantes. Jesús nos trae lecciones preciosas que debemos aprovecharlas. Ese Dios con nosotros, el Emmanuel, que ha venido definitivamente a aplastar la cabeza de Satanás y a devolvernos esa libertad de los hijos de Dios. Y entramos al tercer punto del desarrollo de este plan de salvación de Dios en cuanto a la celebración de la nueva y definitiva alianza. Dios ha decidido en la persona de su Hijo Jesucristo, a través de Él, realizar una nueva convocatoria para que el pueblo, la humanidad, entre a formar una nueva alianza. Va a renovar la alianza. La anterior la declara caduca y va a ser Él una nueva alianza con todos los seres humanos que quieran ahora obedecer y vivir como hijos de Dios de acuerdo al plan que Él tiene. Ahora, como en la anterior alianza, como en la primera alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, en esta segunda alianza también va a haber un mandamiento. El mandamiento que el Señor nos propone, como nosotros lo sabemos, es el amor.
Acá ya no son 10 mandamientos, sino es uno. Jesús explica que en este único mandamiento que Él propone, este mandamiento resume a todos los 10. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O como dice el apóstol San Juan, amar al prójimo como yo os he amado. Este mandamiento del amor va a ser el que va a estar vigente en esta nueva alianza que Dios ha trazado con su pueblo. Es decir, yo soy parte del pueblo nuevo de Dios que ha hecho alianza con el Señor si es que cumplo con este mandato de vivir el amor en la plenitud y en la exigencia que Jesús me lo ha enseñado. Esa es la alianza que el Señor ha planteado y ha propuesto al género humano. Ahora bien, como toda alianza, y como la primera que vimos con el pueblo de Israel, ¿qué pasaría si se falla este mandato del amor? Igual que en la primera alianza, hay un medio que va a compensar esas fallas. Hay un sacrificio que se va a ofrecer, un sacrificio único y definitivo que se va a ofrecer por todas las fallas y transgresiones que el ser humano pueda cometer en esta segunda y definitiva alianza. El sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. El Padre va a aceptar este único sacrificio expiatorio porque es tan valioso, porque es la vida de su Hijo. Y por supuesto alcanza para expiar los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. En estos términos es como se realiza esta nueva y definitiva alianza. Un mandamiento y un solo sacrificio de expiación que va a servir de sostén para las caídas que el ser humano pueda tener en el cumplimiento de esta nueva alianza con Dios. El día Jueves Santo, es decir, antes de entrar en la pasión, en su pasión, Cristo hace algo que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta cuando tratamos de entender la realización del sacrificio del Nuevo Testamento. El Señor en la última cena celebrada con los judíos, con sus apóstoles, y en la primera Eucaristía, diríamos celebrada, podríamos decir así, el Señor nos va a dar los elementos necesarios para que nosotros podamos participar del sacrificio que Él va a hacer, del sacrificio que va a tener esta nueva alianza. Y esos elementos necesarios son, como lo hemos visto en la primera alianza, la carne y la sangre de la víctima. Si Cristo iba a ser el Cordero que iba a morir en el altar de la cruz, ¿cómo nosotros íbamos a tener su cuerpo y su sangre para nosotros comer su cuerpo y beber su sangre y poder participar y ser parte de los beneficios de ese sacrificio de expiación, de unión nuevamente con Dios? Solo Dios lo pudo haber pensado. Dios hace una transustanciación, que quiere decir, va a cambiar la sustancia del pan, la va a cambiar por la sustancia de su carne, va a cambiar la sustancia del vino y la va a cambiar por la sustancia de su sangre, y va a mantener los elementos externos para que nosotros los podamos asimilar, nos podamos acercar a ellos y los podamos comer y beber. Pero los elementos externos los va a dejar el Señor, pero la sustancia va a ser la de su cuerpo y la de su sangre respectivamente. Los accidentes externos los va a permanecer, los va a mantener intactos cuando nosotros recibimos una hostia consagrada,
pues las recibimos en nuestra lengua, en nuestro paladar, y percibimos que sabe a pan, que tiene el sabor a pan y a lo mejor el aroma a pan. Cuando comulgamos con la sangre de Cristo, sabemos que tenemos el sabor a vino, a lo mejor el dulzor del vino, el olor y el perfume del vino, porque Dios en estas especies decidió mantener los accidentes externos, pero la sustancia la va a cambiar. Recordemos lo que dice Cristo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y así maravillosamente el Señor nos deja los elementos necesarios para que podamos nosotros meternos, ser parte de este sacrificio que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Por eso yo diría, el único trabajo que ahora tenemos en el Nuevo Testamento, en la Iglesia, la tarea que tenemos es que es unirnos a este Cordero que está permanentemente ofreciendo esta expiación por nuestros pecados. El único trabajo, digo yo así, con mis palabras, que nosotros tenemos ahora es entrar en este sacrificio, vivir dignamente para poder entrar en este sacrificio que Cristo está haciendo constantemente al Padre por nosotros. Sin estos elementos y sin yo entrar en comunión con estos elementos, no hay manera de que pueda participar en el sacrificio redentor de Cristo. No hay manera que mis pecados queden justificados ante el Padre. No hay manera alguna. Después de que Jesús presentara ese sacrificio de expiación por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, después de que el Padre ha recibido este sacrificio de expiación, Cristo nos muestra con su vida que la sentencia que cayó sobre el género humano por el pecado, acordémonos lo que decía Dios a Adán y a Eva: no toques de ese árbol, porque el día en que lo hagas irremediablemente morirás. Después de que esta sentencia cayó sobre el género humano, Cristo con su resurrección nos muestra que aquello fue definitivamente vencido y aniquilada esa sentencia, porque el sacrificio que Él ha presentado ha sido recibido por el Padre y el Padre nos ha justificado, y entonces el género humano va a volver a la vida. Este es el anuncio que hace el Señor con su resurrección. Ya el hombre va a volver a la vida después de su pecado por el sacrificio redentor del Hijo de Dios, Jesucristo. Y lo vemos a Jesucristo resucitar. La muerte no lo venció. Al tercer día el Señor está resucitado y está convocando y apareciéndose a sus apóstoles durante más de 40 días, dándoles muestra de que está con ellos nuevamente, de que está vivo, de que ha resucitado, de que ha vuelto a la vida. ¿Sí? Después de esto, el Señor va a hacer algo sorprendente. Va a subir a los cielos, haciéndonos ver de que su muerte precisamente ha hecho algo maravilloso, ha abierto las puertas de la interioridad de Dios, y que Él, como cabeza de este gran cuerpo que va a ser la Iglesia, ha subido y va a entrar definitivamente ahora en Dios. El hombre entra a Dios. Recuerden que digo el hombre porque Cristo tomó una humanidad en el vientre purísimo de María Santísima. Esa humanidad es la que se la lleva. Jesús asciende al cielo llevándose esa humanidad que tomó de su madre. Por eso el hombre entra ya definitivamente en la interioridad de Dios. Ahí en la interioridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entra Dios,
Por eso recuerden las palabras sencillas de Jesús. Me voy a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y me voy a prepararos sitio para ustedes. Porque yo quiero que donde esté yo, estén ustedes, los que han creído en mí. Maravilloso cuando el Señor nos habla de sus moradas, de las entrañas de Dios, en donde hay sitio ya para nosotros, los seres humanos. Y el sitio en la Santísima Trinidad para nosotros precisamente es la humanidad de Cristo Jesús. Esa humanidad en la que todos vamos a ser asumidos. Vamos nosotros a entrar en la interioridad de Dios por participación. Vamos a entrar en la casa de Dios porque Dios ha decidido perdonarnos y llevarnos nuevamente a su seno. Entonces, hermanos, para manifestar esto que Dios ha hecho, viene el siguiente suceso de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre la humanidad. Y Dios va a dar definitivamente un paso ya, yo digo, conclusivo en ese plan de salvación que hemos venido estudiando. El paso va a ser el siguiente. De esa presencia del Emmanuel, que significa Dios con nosotros, definitivamente Dios va a dar el paso al Dios en nosotros. Por eso Jesús decía, ¿no? Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, voy a enviaros al Espíritu Santo, voy a enviarles al Consolador que va a estar siempre en ustedes. La presencia de Dios va a cambiar de con a en. Y este es el presente absoluto y precioso que está viviendo hoy la Iglesia, ¿no? A partir de Pentecostés, de este misterio precioso de donación, yo diría de vuelta de Dios a la interioridad del hombre, la Iglesia va a comenzar a vivir este tiempo precioso de la inhabitación de Dios en nuestra interioridad. Tiempos de fuego, tiempos de esplendor, tiempos de gracia, tiempos preciosos, los que se inauguran a partir de este suceso histórico, primero, ¿no?, el Pentecostés histórico, y luego ese Pentecostés permanente que está viviendo la Iglesia a través ya de más de 2000 años, esa efusión constante del Espíritu Santo en todos los corazones de aquellos que quieren vivir en esa nueva alianza que Cristo ha hecho con los seres humanos. ¿Qué sucede en la interioridad de una persona que recibe esta lengua de fuego que se posa no solo en su cabecita, sino en su corazón? Pues lo que sucede es lo que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que le sucedió a María, lo que le sucedió a los apóstoles. Se llenaron de la presencia de Dios y comenzaron a estallar. Comenzaron este fuego de Dios, esta presencia de Dios en su interioridad, los hizo estallar. Es que no puede ser de otra manera. Un Dios activo en el corazón del ser humano lo que hace es tomar su mente, poner ahí los planes del Padre. Un Dios activo en el corazón de un ser humano lo que hace es tomar su expresión. Y el Hijo de Dios comienza a expresarse, a estallar en palabra explicativa. ¿Y qué hace el amor del Espíritu Santo? Poner su afectividad, su fuego, que se convierte en un celo por anunciar, por manifestar, por vivir la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede en el corazón de una persona que recibe la efusión del Espíritu Santo. Recibe a un Dios trinitario que es un Dios dinámico totalmente y que trata de expresarse, ¿no? Y trata de hacer de que esa persona viva un ser de iglesia totalmente diferente, un ser de iglesia vivo, una iglesia viva, una iglesia como dice el Papa Francisco hoy en día, una iglesia de salida, una iglesia que tiene que, como decía San Pablo, anunciar con oportunidad y sin ella anunciar a Cristo Jesús.
Una iglesia totalmente dinámica, viva, radiante y esplendorosa, y que tiene en su seno algo que contar a la humanidad. Una iglesia esplendorosa, radiante, como es Dios. Lo que pasa es que esa habitación de Dios en la interioridad del hombre va a ser de que cumpla su objetivo, el objetivo del ser humano para el cual fue creado. Primero conocer, amar, servir y glorificar a Dios. Para eso fuimos hechos. Y este plan de salvación concluye precisamente en esto, en que volvamos a vivir aquello para lo cual fuimos hechos. Tú y yo existimos en esta humanidad por un plan. Dios tiene un plan para nosotros. Quiso que viniéramos acá, ¿para qué? Para glorificarlo a Él. Y lógicamente, una vez que nos hemos empapado de este plan y estamos viviéndolo, lo podremos hacer. De ahí la importancia de sumergirnos y de vigilar y de saber si es que preguntarnos, ¿no? De saber si estamos viviendo o no la plenitud de este plan. Las Sagradas Escrituras siempre nos exhortan a que vivamos la plenitud de Cristo, de que alcancemos su estatura, en fin. No podemos conformarnos con una iglesia hasta Viernes Santo, hasta Sábado Santo, hasta a lo mejor Domingo de Resurrección. Tenemos que vivir con una iglesia de Pentecostés, con una iglesia que viva la presencia de ese fuego irresistible, que como diría San Pablo, una iglesia que se calce el celo, que tenga como calzado el celo por anunciar a Cristo Jesús, y esté muerto y resucitado, y vivo entre nosotros. Después del Pentecostés histórico, los apóstoles, por la persecución que generaba el Imperio Romano sobre la secta del Camino, así se le conocía a la iglesia en sus orígenes, pues fue abriéndose espacio entre el mundo gentil a través de la necedad de la predicación, como lo diría más adelante el apóstol San Pablo. Los apóstoles predicaban, la gente se abría a esa predicación, creían en Jesucristo, se hacían bautizar, tal como lo había mandado Cristo Jesús, y luego les imponían las manos y recibían la confirmación de la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Y entonces había nacido un nuevo miembro del cuerpo de Cristo, un nuevo miembro de la iglesia del Señor. Así fue como se fue conformando la iglesia en sus orígenes. Es de la forma como el Señor va agregando a sus hijos en su seno, en este nuevo pueblo que Él se ha formado hoy, que es la iglesia. Cada uno de sus miembros son seres que han sido recreados como hijos de Dios, seres en los cuales el Espíritu de Dios ha hecho una nueva recreación y, como lo dijimos anteriormente, en ellos nuevamente ya Dios está presente y vivo y actuante. ¿Cómo van a recibir esa presencia de Dios en su interioridad? Como lo diría San Juan Pablo II, cuando le preguntaron, díganos, su santidad, un concepto de sacramento de la iglesia como sacramento de Dios. Y el Papa dijo, la iglesia es una caricia de Dios al ser humano, un toquecito de Dios al ser humano. ¿Cómo recibir a Dios? ¿Cómo percibir su presencia? ¿Cómo empaparnos de Él? Pues hay formas establecidas por el mismo Dios, instituidas por Él, que nosotros le llamamos con un término sacramento, un momento sagrado. Estos momentos sagrados constan de dos partes, de una materialidad y de una forma.
Por materia entendemos los elementos netamente materiales y por la forma entendemos la palabra que actúa. Como sabemos, son el bautismo, la confirmación, la comunión, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. En cada uno de ellos hay elementos materiales y formales que constituyen, son los elementos necesarios a través de los cuales Dios actúa en cada uno de los seres humanos. Es necesario recalcar esto porque yo necesito acercarme y percibir. Entonces esto se hace a través de signos, de gestos, de elementos que se convierten en signos sensibles a través de los cuales me doy cuenta que Dios está actuando en mí. He sido bautizado, he recibido la presencia de Dios, ¿sí? Y Dios me confiere algo. En este caso me confiere el ser templo del Dios vivo. Si soy confirmado, pues Dios me da la unción de su Espíritu, ¿sí? Y sé que su poder está actuando en mí ahora más eficazmente. Si recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, me estoy dando cuenta que estoy recibiendo a Cristo, me estoy alimentando y estoy formando parte, ¿sí?, de su sacramento, de su ser, me estoy metiendo dentro de su vida interior. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en él. Si he pecado y a través de estos signos sensibles voy, me confieso, tengo la certeza de que Dios me está absolviendo, Dios me perdona a mí concretamente. Si recibo la unción de los enfermos, me doy cuenta a través de estos signos sensibles que Dios está presente a mi lado, no me ha abandonado en esos momentos difíciles. Me doy cuenta que mi fe se fortalece por la presencia de Cristo en esos momentos de enfermedad, de dolor, de angustia. Si recibo el orden sacerdotal, me doy cuenta que he sido elegido para ser otro Cristo aquí en este mundo y para continuar su misión, ¿sí?, pudiendo hacer con el poder que Él me da a través de este orden, pudiendo hacer presente a Él mismo, hacerlo presente a Cristo Jesús. La persona que va al matrimonio se da cuenta que su amor humano es transformado. Él se convierte en medio para santificar a otra persona a través de la donación mutua en el santo matrimonio. En fin, cada uno de estos elementos, de estos signos sensibles, pues nos conceden esta presencia, esta caricia de Dios. Es de la forma como la Iglesia va entregando, va haciendo presente a este Cristo que quiere estar vivo y cada vez más actuante entre nosotros. Finalmente, les dejo un resumen gráfico de todo lo que hemos analizado para que ustedes lo puedan, expresar con sus propias palabras, ¿sí? En cuanto al plan original de Dios, el protoevangelio, la alianza que ha hecho Dios formándose un pueblo, el sacrificio, luego el segundo paso ya definitivo con María, la presencia de Jesús como el nuevo Adán, un tercer paso ya con la celebración de la nueva y definitiva alianza, el sacrificio del Cordero de Dios que es Jesucristo, y luego finalmente Pentecostés y la puesta en marcha de la Iglesia con la nueva realidad del ser humano ya totalmente pues recreado y ya con la presencia en su corazón que termina definitivamente con la desnudez del ser humano.